Vamos a dar comienzo a la sexta jornada de capacitación del proyecto que nosotros venimos desarrollando, que es el uso responsable de fitosanitarios. Un proyecto que surge como demanda del Consejo y en esta oportunidad contamos con Ramiro Cid, ingeniero Ramiro Cid de INTA Castelar, con algunas novedades y algunas técnicas de manejo para tratar de evitar este tema tan complicado que es la deriva, ¿tá? Sí, el tema de la deriva no es quizás demasiado complicado, pero sí es evidentemente yo lo que diría el tema madre, ¿no? El tema del cual se derivan todos los demás problemas, las contaminaciones, las intoxicaciones y demás. Sin embargo, es un tema en el cual con responsabilidad y con conocimientos se puede llevar con relativa facilidad en tanto y en cuanto haya, bueno, repitiendo, responsabilidad social, ¿no?, en el manejo de las aplicaciones. Ahora, vamos a arrancar. ¿Existe la deriva? Sí, la deriva existe, es inevitable y hay dos tipos de deriva que hay que saber manejar las dos. Una es la deriva por evaporación, que puede llegar a ser la más complicada en el sentido de que puede llegar a mayores distancias, pero está atada inevitablemente a productos que sean volátiles, por lo cual en determinadas situaciones esos productos volátiles hay que evitarlos directamente. ¿Cuáles son, por ejemplo? Normalmente son los herbicidas hormonales y después los desecantes como principales y prácticamente ninguno más. No son los más tóxicos, pero sí en el campo decimos que son los más alcahuetes, porque son aquellos cuyos efectos se ven más claramente, ¿no? Y después tenemos otro tipo de deriva, que es la deriva más conocida, digamos, la que todo el mundo maneja, que es la deriva de las gotas que se lleva el viento. Esa sí, normalmente tiene distancias mucho menores. De hecho, ha habido toda una serie de ensayos demostrativos que hicieron en el Ministerio de Agroindustria con CASAFE y el INTA y demás, en 26 localidades diferentes, y en función de eso dan una sugerencia de 100 metros de distancia para zonas de aplicación condicionada en aplicaciones terrestres y 200 metros para aplicaciones aéreas, porque, digamos, midieron como promedio en aplicaciones terrestres, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero no más allá de 40 metros de promedio, y en aplicaciones aéreas un poco más, de 60, una cosa así. ¿Y qué pasa si un ser vivo se encuentra con esa deriva, no? Bueno, las plantas depende de que sea. Si estamos con un herbicida, es muy probable que las afecte, por ahí no al extremo de marchitarlas, o sí, pero algún golpe de fitotoxicidad van a tener, ¿no? Ahora, ese no es el principal problema, a pesar de que es el más evidente y más notorio. Normalmente los insecticidas son los agroquímicos más tóxicos, en promedio 15 veces más tóxicos que los herbicidas, y en general no vemos el efecto, porque muy raramente sea tan fuerte el efecto como para que tengamos una intoxicación aguda en el momento. Pero sí es cierto que la exposición permanente y repetidas veces a lo largo del año puede producir efectos sobre la salud, y bueno, eso hay que evitarlo. Es decir, normalmente uno que va a suceder no lo va a percibir, no se va a dar cuenta, pero puede ser que en situaciones de largo plazo pueda afectar la salud. Ahora, claramente quienes están más expuestos a los productos agroquímicos son los propios aplicadores, porque todos los días están trabajando con ellos, y a mí me llama particularmente la atención muchas veces el desapego o el descuido que tienen para cuidarse por el contacto con los agroquímicos, ¿no? Pareciera ser que tienen una suerte de pensamiento mágico algunos de decir a mí no me va a pasar nunca nada, pero bueno, a largo plazo sí puede pasar. Digamos, pienso que las sospechas tienen su asidero, ¿no? La sospecha de determinado sector de la sociedad que cree que este tipo de aplicaciones genera una contaminación y un posible problema a la salud. Usted lo está reconociendo de alguna manera, por eso es muy serio todo esto. Sí, claramente sí tienen ese asidero, y se han dado situaciones particulares en las cuales los efectos han sido evidentes. Es decir, a mí me ha sucedido alguna vez, por ejemplo, tener que ir a una localidad a hablar sobre deriva cuando una semana atrás un aplicador había secado la mitad del arbolado público del pueblo. Entonces uno no puede decir no pasa nada. Es decir, sí, hay veces que pasan. El tema es como en todo. Es decir, las aplicaciones hay que hacerlas responsablemente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que puede ser repetido y hasta aburrido, ¿no?
pero con el transporte automotor todos los años mueren alrededor de 7.000 personas en accidentes de tránsito. A nadie se le ocurre decir vamos a prohibir el transporte automotor porque sería una locura absoluta. Sin embargo, los accidentes ocurren y en general ocurren por falta de responsabilidad, por imprudencia, por no acatar las normas. En el tema de los agroquímicos los riesgos son muchísimo menores, pero están. Y el problema que tenemos es que tenemos serios problemas legales y de regulación del manejo de los agroquímicos, ¿no? Yo digo, imagínense lo que sería nuestro tránsito si no estuviera sometido a leyes. Bueno, un poco es lo que está sucediendo con los agroquímicos, que si bien hay leyes, muchas veces son confusas, son contradictorias, diferentes provincias tienen leyes con criterios diferentes, inclusive dentro de una misma provincia, diferentes localidades tienen criterios diferentes. Y falta mucho trabajo de capacitación, de verificación de máquinas, de controles, ¿no? Y bueno, un poco eso es lo que hay que ir subsanando y en lo que venimos peleando desde hace mucho tiempo. Ingeniero, ¿y cómo se controla? ¿Qué es lo que se sugiere a los aplicadores, básicamente, que son las personas más responsables? Después está el ingeniero, que tiene que estar allí auditando, controlando cada aplicación. ¿En qué mejoramos en el control de deriva y en qué estamos fallando en cuanto a, desde lo humano, desde las cosas que hacemos mal, quienes lo aplican? Se ha conformado una red de buenas prácticas en la cual están prácticamente todas las entidades del agro, al menos las más importantes, hay 52 entidades, y todos están más o menos de acuerdo en las líneas generales, ¿no? Es decir, los aplicadores tienen que estar matriculados, para lo cual tienen que haber recibido un curso de capacitación, tienen que tener actualizaciones permanentes, y tienen que saber qué es lo que están haciendo. Hoy muchas veces eso no sucede, es decir, en situaciones particulares puede llegar el aplicador a enfermarse y ponen a cualquiera que se suba a la máquina y le dicen vos tenés que hacer esto y dale. Pero no es tan sencilla la historia, ¿no? Eso por un lado, aplicadores matriculados, empresas registradas, por supuesto. Y en determinadas aplicaciones, sobre todo aquellas que implican algún tipo de riesgo más directo para la población o para el medio, por ahí situaciones en las cuales estamos al borde de una fuente de agua importante, de abastecimiento de un pueblo, o inclusive una laguna o lo que sea, que tampoco hay por qué contaminarla, es necesario que haya controles. Y en cada municipio tiene que haber un departamento que controle las aplicaciones, al menos las periurbanas, las que están cercanas a escuelas, a los que pueden afectar Hay toda una serie de pautas que se ha recomendado a partir de esa red de buenas prácticas, pero lamentablemente estamos muy lejos de llegar a cumplirlas, ¿no? Claro. Y eso es lo que genera la tensión. La tensión la generan las situaciones mal hechas, es decir, no las bien hechas. Tenemos que asumir que todo este gran lío que has armado con el tema de las aplicaciones de agroquímicos es responsabilidad del sector de las aplicaciones de agroquímicos. Es decir, si las cosas se hubieran manejado correctamente y con todos los controles, no hubiera sucedido esto. Hay municipios en los cuales, por ejemplo, Arequito, se ha llegado a acuerdos con toda la sociedad y cada aplicación que puede tener algún tipo de problema en el pueblo es controlada por un inspector municipal. Cuando alguien se queja, directamente el municipio dice no se preocupe, ahí hay un inspector municipal que está controlando que la aplicación se haga de manera tal que no haya ningún riesgo para la población. Y ahí se acabó el nivel de conflicto. Es decir, y de hecho en esas localidades la conflictividad bajó a niveles casi cero. Lo que hay que hacer es seguir con ese tipo de trabajo. En los países de Europa no hay zonas de exclusión. Es decir, ni siquiera 50, 100 metros, nada. No hay zonas de exclusión, salvo en aplicaciones aéreas. En aplicaciones terrestres no hay zonas de exclusión. Pero guay de aquel que haga las cosas mal y pueda llegar a contaminar algo, que le mate la plantita a la vecina. Es decir, lo que pasa es que tienen el control, tienen las capacitaciones y tienen leyes que saben que las tienen que cumplir porque son rigurosas. Y si no las cumplen, los castigos llegan. Ahora, el otro tema que por así se plantea en cada localidad, ¿quién debe hacer la inspección? ¿El mismo inspector que está encargado de controlar el tránsito, que es lo que pasa por ejemplo aquí? ¿O a lo mejor haría falta un inspector directamente capacitado en esa cuestión? No, tiene que ser una persona que entienda y lo que buscan todas las entidades del agro es que sea un ingeniero agrónomo o un profesional equivalente, digamos. Tiene que ser una persona que entienda bien sobre el tema de aplicación de agroquímicos, no puede ser el inspector de tránsito, no, claramente no.
Lo que se propone siempre es un aviso de 48 horas previo a la aplicación. Por supuesto que después puede llover, puede postergarse y demás, pero bueno, 48 horas antes, de forma tal que cuando hay que hacer una aplicación que puede implicar algún riesgo para la población, haya una persona capacitada que depende del municipio, y digo del municipio y no del gobierno provincial o del gobierno nacional, porque es imposible controlar desde tan lejos a todos, ¿no? Que bueno, que se ocupe y que tenga la facultad de poder decir, no señores, en estas condiciones el viento va para el otro lado, hay que parar la aplicación, la tenemos que postergar. Cuando se hacen las cosas así, la conflictividad baja. Nosotros tenemos máquinas... Es del aplicador. Nosotros, ojo, puede haber máquinas que estén en mal estado, muy viejas, sí, que estén en mal estado. Pero las máquinas nuevas, digamos, aquellas máquinas que estamos produciendo actualmente, no tienen absolutamente nada que envidiarle a las mejores máquinas del mundo. Es decir, hoy tenemos un montón de factores, tenemos pastillas, que las pastillas, bueno, no sé, es el cuerpecito que hace que se haga el asperjado de las gotas, ¿no? Pastillas que están diseñadas especialmente para no tener gotas chiquitas, y entonces prácticamente tienen cero deriva, es decir, obviamente la deriva está muy asociado al tamaño de gotas chicas. Lo que pasa es que las gotas chicas producen un mejor mojado, entonces hay que encontrar un equilibrio entre ese mejor mojado y el control de la deriva. Hay veces que hay que decir, bueno, no, tenemos que hacer gotas grandes y aumentar los volúmenes de aplicación. Lo que pasa es que eso a muchos aplicadores no les gusta porque va en contra de su capacidad de trabajo. Pero bueno, ¿Eso lo decide en el lugar el ingeniero con el aplicador? Eso lo tendría que decidir en el lugar el ingeniero, perdón, con el aplicador, ¿no? Es decir, particularmente en aplicaciones que pueden ser conflictivas. Hay aplicaciones, no sé, si yo estoy aplicando un insecticida lejos de cualquier otro cultivo, lejos de cualquier población, se puede hacer sin ningún tipo de problemas, ahí no hace falta mayores controles, pero las aplicaciones que son complicadas sí necesitan controles. Y en el tema de los productos, ¿cómo estamos? ¿Habría que seguir insistiendo en prohibir algunos productos que no están prohibidos aún? Evidentemente se va a seguir en esa línea, es decir, pero prácticamente ya hay muy pocos, me parece que no queda ninguno así de uso más o menos masivo de banda roja, que son los más tóxicos. Es decir, en los últimos años se ha descendido muchísimo en la toxicidad de los agroquímicos. En eso hay que reconocer que las empresas de alguna manera han hecho los deberes como corresponde, fruto, por supuesto, de las presiones sociales, ¿no? Es decir, no por espíritu benévolo, sino porque la sociedad los está apretando, pero son muy raros los casos. Yo me estoy acordando ahora del metilacinfos, que es un insecticida que tiene usos muy puntuales. Bueno, y han desaparecido el endosulfán, el furadán y insecticidas que eran bastante tóxicos, ahora están prohibidos, así que en esa línea se sigue. Y sí, no, claramente son mucho menos tóxicos los productos ahora que, no 20, sino 5 o 6 años atrás, ¿no? Y con el tema del 2,4-D, que a veces se generan confusiones, que algunos están permitidos, otros no. Bueno, el 2,4-D hay varias, ahora hay toda una nueva línea de 2,4-D en formulaciones distintas, el Enlist, por ejemplo, que es alcoholina, que es prácticamente no volátil, pero siguen estando en el mercado los volátiles, están las otras sales que son relativamente volátiles y están el 2,4-D éster, que es muy volátil, que está prohibido en algunos lugares y en otros lugares está prohibido durante los meses del verano, en la época cálida, ¿no? Porque claro, con la temperatura y la humedad relativa baja se vuelven más peligrosos. Pero entiendo que los ésteres están usándose cada vez menos y que yo creería que en el largo plazo estas nuevas formulaciones no volátiles van a reemplazar a las viejas formulaciones que sí son volátiles. El riesgo que tenemos en esto es que están apareciendo sojas con resistencia al 2,4-D, para lo cual desarrollaron las nuevas formulaciones no volátiles que algún pícaro decide utilizar esas hojas modificadas genéticamente con los viejos 2,4-D, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de evitar. Bueno, y cuando lo consultan, esto es lo último, sobre las leyes, que en Santa Fe, por ejemplo, se está discutiendo todavía, no hay una ley madre, han perdido estado parlamentario varias, hay
varias opciones, desde 1500 metros a 200 metros. ¿Cuál es su sugerencia para una ley en la cual se unifique criterio, que es lo que hace falta, ¿no? El problema con esto de las leyes es que se ha transformado en un problema político más que un problema técnico, ¿no? Hay grupos que están presionando claramente para decir, no, prohibamos directamente los agroquímicos, lo cual es una locura, porque estamos dependiendo de los agroquímicos. Es decir, la gente no se da cuenta desde qué nivel estamos dependiendo hoy de los agroquímicos, pero prácticamente todo lo que estamos comiendo y bebiendo, sacando el agua, ¿no? Dejando de lado el agua, prácticamente todas estas cosas han necesitado en algún momento de su etapa productiva del uso de los agroquímicos. No quiero empezar a hacer una numeración con el desayuno, las facturas, pero es así la historia. Con lo cual los agroquímicos están metidos en nuestra vida cotidiana de manera absolutamente intensa, ¿no? Lo que hay que hacer es unificar criterios en cuanto a leyes que son sumamente dispersas, y tratar de superar esas luchas que son ilógicas de alguna manera. Es decir, los tenemos que usar con criterio, con cuidado y lamentablemente hay que destinar fondos para que esto se pueda controlar, cosa que no los hay hoy en la actualidad. ¿Qué sería destinar fondos, ingeniero? Destinar fondos significa que, bueno, salida la ley, cada municipio pueda destinar de una persona que cobre un sueldo y que pueda hacer las verificaciones de forma tal que las aplicaciones se hagan de forma correcta y que no tengamos que estar saliendo a salto de mata a decir, apareció una aplicación mal hecha y ¿quién controló? No controló nadie. Es decir, que haya toda una infraestructura, una organización que se ocupe de eso, y eso requiere fondos. Bueno, ¿y los 200 metros estarían bien los que se propone una ley en Santa Fe, o usted los 100 metros que recién decía estaría dentro de lo que sería factible? Eso es todo muy relativo, es decir, es muy relativo, porque yo puedo, es decir, la propuesta de la red BPA yo la acompaño, es decir, en el sentido de que son 100 metros para aplicaciones terrestres, pero no son 100 metros para aplicaciones terrestres así nomás, son 100 metros para aplicaciones terrestres con controles municipales, con avisos previos, con posibilidad de suspenderla, y los 200 metros para aéreas lo mismo, es decir, si yo me propongo en un buen día afectar al poblado desde 500 metros, créanme que lo voy a poder hacer. El tema es trabajar responsablemente, es decir, pero bueno, digamos que la negociación de cierta cantidad de metros yo creo que es algo que la lógica, digamos, el realismo hace que haya que aplicarlo. Te repito, en Europa no hay zonas de exclusiones para aplicaciones terrestres y no hay problemas. Bien, y los agroquímicos están permitidos en todo el mundo, porque por allí también o se debate como que hay países donde la agroecología tiene un lugar mayor que aquí, por ejemplo. No. Los países, bueno, no quiero entrar en las situaciones de algunos países medio periféricos porque realmente no lo conozco, pero en todo el mundo más desarrollado nosotros estamos utilizando los mismos agroquímicos y tenemos los mismos estándares de calidad que los países más avanzados. Es decir, los agroquímicos que usamos nosotros son los mismos que se usan en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia. Es decir, no hay diferencias de calidad. Es decir, en eso estamos en lo mismo. Bueno, en las últimas semanas aparecieron muchos informes sobre verduras en las cuales se utiliza agroquímico para su producción. Bueno, y se intenta decir que estamos consumiendo casi todo envenenado. Bueno, usted recién lo que decía es que la mayoría de los productos alimenticios, en algún lugar de su producción hay uso de agroquímicos. ¿Es así? ¿Usted cree que eso no es riesgoso para la salud, manejándolo bien? A ver, por ejemplo, no. Es decir, evidentemente, no lo voy a negar esto, hay situaciones en las cuales se hace mal manejo de los agroquímicos y no se respetan los periodos de carencia. De tanto en tanto en el mercado central aparecen partidas que tienen residuos de agroquímicos que superan los permitidos. Ahora esos son casos evidentemente de mala praxis que debieran ser controlados y parados. En cuanto a la otra versión, digamos, que todos los días estamos comiendo cosas que nos intoxican y demás. Bueno, yo tengo 63 años y desde que soy chiquitito vengo comiendo lo mismo, y salvo 2 o 3 intoxicaciones que tuve en mi vida, que ni sé si son por agroquímicos o porque era algo que estaba en mal estado y demás, no he tenido nunca problemas, y lo mismo podríamos decir de todos los que estamos acá presentes. Todos acá comemos comida en la cual el agroquímico ha formado parte ineludible de su proceso de producción. O sea que tampoco traigamos una situación así catastrófica de que nos estamos envenenando, porque no es cierto.
Cuando uno ve las encuestas, y acá no me quiero meter demasiado, ¿no? Porque no es lo mío, digamos, pero la incidencia de cáncer y deformaciones y demás que le atribuyen a los agroquímicos, estamos en el mismo nivel que todo el resto del mundo, con lo cual tampoco podemos decir que tenemos una situación desastrosa. En el caso de la provincia de Córdoba, todos los datos de incidencia de cáncer son parejos para toda la provincia y el sur de Córdoba es claramente agrícola y el norte de Córdoba no lo es, con lo cual el tema de las aplicaciones periurbanas que tanto dicen que están produciendo cáncer en la zona sur de Córdoba tampoco es cierto. Pero eso no quita que el manejo responsable tiene que ser una prioridad a la cual tenemos que llegar y que hoy hay que asumir que estamos fallando en muchos puntos.